El cinematógrafo, notario de nuestra historia, es el gran protagonista del siglo XX. Los anónimos operadores recorrían el mundo con sus cámaras, siempre dispuestos a recoger con imágenes en movimiento los acontecimientos, para poder informar de ellos a un público cada vez más interesado de conocerlos. El avión, el automóvil y el cinematógrafo cambió la vida de los españoles y por lo tanto de los jienenses en el siglo XX. También fue de mucha importancia la aparición de la electricidad y con ella estos artilugios que estamos viendo gracias al cinematógrafo y que podemos decir que fueron los primeros electrodomésticos. El cinematógrafo también estuvo presente en las guerras del pasado siglo, guerras como las de Cuba en 1898 y la campaña de África. En estas imágenes que estamos viendo, tomadas en Melilla, podemos ver el campamento de Cabrerizas Bajas en una pausa de los duros entrenamientos a que sometían a los jóvenes, hasta adaptarlos a las singulares condiciones de la lucha en tierras africanas. ¿Quién no tiene un antepasado familiar que estuviera en la guerra de África? En 1930 apareció el cine sonoro. Para la industria española del cine, el momento era crítico. No podía quedarse rezagada. Debía de ir con el progreso. Pero los grandes capitalistas se veían reacios a invertir las enormes sumas que requería el nuevo procedimiento. Los primeros ensayos del registro sonoro se hicieron a mediados de 1930. Antonio Graziani importó un equipo melodión, con el que rodó la actuación del cantaor de flamenco Matraco y su guitarrista. Y un corazón que te adore, tú tendrás mientras yo viva. Y un corazón que te adore, y un amor que te comprenda, y unos ojos que te llore. Pues fue ya de niño, a los 3 o 4 años, cuando yo descubrí la imagen como entretenimiento y como fascinación. Y no fue en el cine, era, recuerdo, un bar grande que había en la Corredera, que creo que hoy está allí el Casino de los Artesanos, que se llamaba el Bar de Manrique, y donde había mesas, sillas, pero también había un pequeño escenario donde se daban espectáculos de variedades, de varietés, y se ponían folletones de cine mudo de los años 20, de los años 30, en episodios. Pero luego pues ya empecé a asistir los domingos y a los infantiles en el Teatro Cine de la Merced de Cazorla, pues a las sesiones ya normales de un cine sonoro. Aunque tuve ocasión en el año 34 o 35, que se repuso en Cazorla, de ver una gran película del cine mudo, que fue Ben-Hur, la de Fred Niblo, con Ramón Novarro, y que me pareció maravillosa. Creí que no me iba a gustar, porque como era muda y yo ya estaba acostumbrado al sonoro, creí que no me iba a gustar, pero me entusiasmó. Y yo iba mucho al cine, porque tuve la suerte de que en mi colegio iba conmigo y era compañero de estudios Luisito Garrido, el hijo del que llevaba el cine en Cazorla. El cine en Cazorla lo llevaba una empresa de Úbeda, pero el encargado allí era un hermano que era el padre de Luis Garrido, y yo iba con él, no tenía nada más que ponerme en la puerta del cine, y cuando él entraba su madre, yo pasaba con ellos y me sentaba en la platea de la empresa. Así que normalmente yo puedo decir que asistía a diario al espectáculo del cine,
menos cuando me castigaban en mi casa, me castigaba mi madre, me castigaba mi padre, que solían castigarme justamente con no ir al cine, porque era el peor de los castigos que me podían dar. Me fascinaba el cine. Yo ya a los 7 o a los 8 años, cuando me decían, tú de mayor, ¿qué vas a ser? Yo decía, yo voy a hacer cine. En aquella época, pues en Cazorla, yo vi películas maravillosas, películas señeras en la historia del cine maravillosas. Y yo, pues leía los subtítulos con una facilidad enorme. Entonces, algunas veces, llevado por la emoción, los decía en voz alta. Y entonces el público que había a mi alrededor decía, Miguelito, sigue diciéndolo en alto, que así no entramos más. Y yo voceaba los títulos y a mi alrededor se formaba un círculo de personas, de hombres y mujeres, pendientes de que yo les leyera la titulación de las películas. Porque entonces, desgraciadamente, había muchos analfabetos. El 12 de abril de 1931 se convocaron elecciones municipales. El entusiasmo de los republicanos contrastaba con la pasividad de los monárquicos, que no parecían conscientes del peligro de que una elección de concejales se transformara en un plebiscito entre monarquía y república. Con masiva asistencia de votantes, transcurrió una jornada que sin duda sería trascendente en la vida española. Hasta que no se abrieron las urnas y se procedió al escrutinio, no se despejó la incógnita. El triunfo de la coalición republicano-socialista fue aplastante. Esas noticias hicieron que muchos se lanzaran a la calle, dirigiéndose a la Plaza de Oriente, profiriendo gritos subversivos bajo las mismas ventanas de Palacio. La Guardia Civil intervino dispersándolos. El general Berenguer, ministro de la Guerra, telegrafió a los capitanes generales exhortándoles a mantener la calma. Cuando a las 5 de la tarde llegó a Palacio el almirante Aznar para presidir el Consejo de Ministros, un periodista le preguntó si habría crisis. Respondió con una frase que pasaría a la historia. ¿Qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y amanece republicano? Un operador consiguió esta declaración del presidente del gobierno provisional, Alcalá Zamora. La crisis de España no es política, no es siquiera de régimen. Es histórica con toda su trascendental amplitud. A las 9 menos cuarto de la noche, Alfonso XIII abandona el Palacio Real para siempre, conduciendo su propio automóvil rumbo a Cartagena. Llegó a las 4 de la madrugada y yendo directamente al Arsenal, donde embarcó en el crucero Príncipe Alfonso, se despidió dando un viva España, mientras la bandera de sus mayores se arriaba en tierras españolas sobre las que desde ese momento flaneaba la nueva enseña roja, amarilla y morada. El periodo republicano es un periodo corto, del 31 al 36, sin embargo es un periodo muy rico desde el punto de vista de las vivencias políticas y sociales en un contexto de crisis generalizada que hace evidentemente pues que el intento de construir un modelo de convivencia democrático pues evidentemente cuente con numerosas dificultades. Esto hará que bueno pues el periodo republicano sea un periodo muy agitado, en el que evidentemente pues los dirigentes políticos tengan que hacer frente a numerosos ejemplos de crisis, ¿no? Se ha dicho y quizás sea cierto, se ha dicho que bueno pues entre esas crisis, una de las más notorias, una de las que hizo más daño a la credibilidad de la República fue la que se protagonizó en el año 34, ¿no? La conocida como la Revolución de Asturias, ¿no? Y que evidentemente bueno pues esto significó el inicio de un periodo de crisis que llevaría a enfrentamientos cada vez más virulentos que desembocarían en el inicio de la Guerra Civil en el año 36. Esto se materializa perfectamente en el ámbito de la conflictividad social y la conflictividad laboral en Jaén, fundamentalmente vinculado en torno al problema de la tierra, en torno al problema del acceso a la tierra y en torno, como no, al
deseado, al añorado planteamiento de la reforma agraria. En torno al debate y a la puesta en práctica de la reforma agraria, pues irán alineando los diferentes colectivos sociales y políticos que convertirán evidentemente pues la reforma agraria, la implementación de la misma, en uno de los ejes centrales del debate político y evidentemente de la conflictividad política y laboral en una tierra como la de Jaén, en la que evidentemente en los años 30 pues la actividad agraria primaba entre el conjunto de las actividades productivas. Un anónimo operador captó con su cámara estas imágenes de gran valor. El panadero, el aguador frente al anuncio del refresco americano, el vendedor de pollos. Imágenes que reflejan cómo era esa España, la España de comienzos de la República. El archivo fílmico es algo impagable. Las imágenes de un siglo, del cual disponemos de imágenes en movimiento, de archivo fílmico, para poder repasar tanto lo malo para que no vuelva a suceder, como lo bueno para mejorarlo. El Gobierno de la República se hace eco e impulsor de las ideas de la institución libre de enseñanza creada por Francisco Giner de los Ríos, una institución que preconizaba la enseñanza laica, científica, cultural y que por primera vez fomentaba la educación de niños y niñas juntas, la coeducación. Uno de sus proyectos más interesantes, aparte de la escuela, Instituto Escuela, fue las misiones pedagógicas impulsadas por un alumno de Francisco Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé Cosío, que fue director del Museo Pedagógico Nacional. Las misiones pedagógicas movilizaron a más de 500 personas, visitaron 7.000 localidades y llevaron cultura, teatro, cine, formación a los profesores y a los maestros rurales, porque la escuela en España en ese nivel alcanzaba unas tasas muy bajas de extensión. Estaba en manos de las instituciones privadas y religiosas. El Gobierno de la República quiere fomentar la escuela única y quiere fomentar un tipo de escuela para todos. Se hablaba de tener pan y escuela, despensa y escuela para todos, como decía Joaquín Costa. Pensemos que el analfabetismo era tan alto en España que el Gobierno de la República sabía que no podía modernizar este país si no lo combatía con cultura y con educación. El exilio de Alfonso XIII interesaba más en Inglaterra, por el parentesco del exrey con la familia real británica, que en otras naciones europeas. Por eso un operador inglés se desplazó a Fontainebleau, filmando a Alfonso XIII con sus hijos cuando acudían a la misa dominical. Era evidente que el vecindario representativo de la pequeña burguesía francesa se sentía halagado de convivir con personajes tan famosos. A la salida de los oficios, muchos se acercaban a saludarles, mirando con el rabillo del ojo a la cámara. Poco después, el noticiario Morietón mostraba algunas ceremonias y ejercicios de los cadetes de la Armada de Su Majestad Británica y la Escuela Naval. Uno de ellos es el tercer hijo varón del rey español, el infante Juan, que proseguía allí sus estudios marinos que hubo de interrumpir al exiliarse de España cuando se proclamó la República. El operador escogió la jornada para no perderse la visita que Alfonso XIII hizo a su hijo.
registró una parte del diálogo que ambos mantuvieron en inglés. The march passed very well, and the drilling was quite perfect. El levantamiento militar del 18 de julio de 1936 fracasó en Jaén por varias razones. En primer lugar, por una importante implantación de las organizaciones obreras en la provincia de Jaén, sobre todo, fundamentalmente, la UGT y el Partido Socialista. En segundo lugar, por una rapidísima reacción de las organizaciones que integraban el Frente Popular y que en días previos al golpe se adelantaron deteniendo a numerosos ultraderechistas, incluso enviando a todos los pueblos de la provincia varias delegaciones que las pusieron en preaviso para lo que se avecinaba, ¿no? Y por último, y también porque la misma Guardia Civil no entregó el armamento a los falangistas que en la madrugada de ese día del 18 de julio esperaban recibirlas, y tampoco las entregó a las autoridades republicanas que posteriormente se las reclamaron. En agosto de 1936 el Frente Popular aceptó la petición de la Comandancia de la Guardia Civil de trasladarse a un sitio lejano en Sierra Morena, en el santuario de la Virgen de la Cabeza, y se quitó un problema de en medio para la ciudad de Jaén. De esta forma, el 18 de agosto salieron de Jaén dos trenes que llevaban 1.135 personas entre guardias y familiares, y llegando al santuario, donde inmediatamente el capitán Cortés, que era una persona muy seguidora del alzamiento, detuvo a su propio comandante Nofuentes y lideró la resistencia. A partir de ese momento se inicia un asedio muy virulento que dura 9 meses nada menos, ¿no? El resultado fueron 154 muertos y 227 heridos por los ataques de artillería pesada, aviación, etc. Los sublevados, y esto hay que decirlo, ciertamente soportaron unas condiciones durísimas en donde llegaron a comer raíces y hierbas para poder subsistir, ¿no? Esta situación fue aliviada ocasionalmente por las incursiones aéreas de avituallamiento del capitán Haya. En la madrugada del 1 de mayo de 1937 cayó mortalmente herido el capitán Cortés, y a partir de ese momento la guarnición que quedaban los resistentes se rindieron. Entonces hubo una transformación, o diríamos que habían llegado algunas ideas fuertes que hicieron en la gente que pensase de otra manera, como que pretendían hacer creer que en la Iglesia tomaba parte decisiva en el asunto, que tenía incluso armas. De eso acusaban a los conventos, incluso a nosotros también nos acusaron, cuando nunca habíamos soñado en armas. Dios nos libre. La represión republicana en la retaguardia de Jaén se concreta exactamente en un estallido violento, muy violento, pero únicamente en los 6 primeros meses, como una respuesta violenta al golpe de Estado del general Franco. Efectivamente, durante esos 6 primeros meses, que va desde julio hasta diciembre del 36, se produce un auténtico caos en la provincia, donde grupos incontrolados de milicianos asesinan, queman iglesias y producen grandes destrozos. Yo tengo censado en mi estudio a 1.924 derechistas que fueron muertos, la mayoría de ellos sin formación de causa, entre ellos destacar 150 sacerdotes que fueron asesinados también. Para efectuar todo tipo de venganzas, entre las muchas que se producen, cabe citar dos. Blas Infante, el principal dirigente del andalucismo histórico, es sacado de su domicilio en el pueblo sevillano de Coria del Río por un grupo de falangistas al mando de un sargento. García Lorca es detenido y conducido al gobierno civil el 16 de agosto. Ha estado refugiado en la casa del poeta falangista Luis Rosales. 3 días más tarde es asesinado junto a otras 2 personas en un barranco cerca de Biznar, en las proximidades de Granada. El bombardeo franquista que se produjo en Jaén el 1 de abril de 1937 fue, a mi juicio, uno de los episodios más crueles de la historia de la provincia. El Queipo de Llano
ese día envió 5 trimotores Junker de la Legión Cóndor, del ejército nazi, que eran aliados con Franco, y a las 5:22 minutos de ese día dejaron caer su pesada carga mortal, y con un resultado terrible. En solo pocos minutos, 159 muertos y casi 300 heridos, con el agravante de que el 75% de estas víctimas eran mujeres y niños. Queipo de Llano justificó esta matanza aludiendo a un bombardeo republicano anterior en Córdoba, pero lo cierto es que Jaén era un blanco fácil, era una ciudad desguarnecida completamente de defensas antiaéreas, no tenía ni siquiera ni sirenas de alarma, y era una población compuesta por evacuados de los frentes, mujeres, niños y ancianos. La reacción del Frente Popular de Jaén no se hizo esperar, y en una actitud no menos cruel que la de Queipo de Llano, pues tomó la decisión de sacar a 130 derechistas que se encontraban encarcelados en las prisiones jiennenses y fueron conducidos al cementerio de Mancha Real, donde fueron fusilados sin formación de causa. Esto ocurrió los días siguientes, 2, 3, 4, 5 y 7 de abril de 1937. Conciencia la tenía uno que no era justo lo que veía uno, porque nos estábamos peleando como el otro que dice hermano con hermano, uno porque le ha tenido la mala suerte, le pilló con la izquierda y otro con la derecha, sin saber por qué, ni nada, no, era lo injusto que veía uno, y veía uno también a fusilamientos, cosas que no lo eran. Ascendí a cabo, sargento, teniente y capitán, defendiendo la República Española. La provincia de Jaén casi en su totalidad se mantuvo fiel y leal al régimen republicano. Solamente 3 municipios en la provincia cayeron en poder de los sublevados, que por este orden son Alcalá la Real, que fue tomada el 30 de septiembre de 1936, Lopera, que fue tomada el 25 de diciembre del mismo año, y pocos días después, el 1 de enero de 1937, fue tomada por Cuna en una ofensiva del general Queipo de Llano, que fue popularmente conocida como la campaña de la aceituna. Entre las filas republicanas fueron reforzadas por la 14 Brigada Internacional de Andalucía, y durante los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre se produjo lo que se llamó la batalla de Lopera, donde hubo una enorme matanza, una enorme mortandad entre las filas republicanas. Se dice que 1000 brigadistas fueron aniquilados por las tropas franquistas, que estaban mejor situadas estratégicamente, ¿no? Esta resistencia republicana, pese a que costó un gran número de vidas, fue suficiente para impedir que las zonas tomadas por el régimen franquista avanzaran y ocuparan Andújar, y, por supuesto, no llegar al punto estratégico que era el paso de Despeñaperro. Yo recuerdo, tristemente, estando yo en Andújar, un pobre muchacho de Murcia que se pasó de una trinchera a otra trinchera republicana, gritando viva Franco, viva España. Faltaban muy pocos días para acabar la guerra. Lo condenaron a muerte, naturalmente. El jefe del sector, incluso el auditor, yo, todo el mundo pedimos clemencia para este pobre muchacho. La dio Jaén, el 9º cuerpo, pero no lo dio el cuerpo de ejército de Andalucía, y lo fusilaron. El ejército de Andalucía avanza unos 40 kilómetros y ocupa, entre otros, los pueblos de Hinojosa del Duque, Benalcázar, El Viso y Pozoblanco. El lunes 27, día en el que se redacta el último parte de guerra republicano, el ejército franquista del sur avanza hasta Almadén y Villanueva de Córdoba. El miércoles 29 prosigue el avance franquista sin enemigo al frente. En Andalucía se ocupan Jaén, Linares y Santa Elena, a la entrada de Despeñaperros. Queipo de Llano tiene especial interés en visitar personalmente la ciudad de Jaén, que ha ejercido, de hecho, como capital de la Andalucía republicana. A pesar de la lluvia, una enorme muchedumbre se congrega para recibirlo.
La ciudad tiene una población 3 veces mayor que la normal, pues se han refugiado los huidos de los pueblos de su provincia y la de la vecina Córdoba. Queipo habla por la radio, precisamente ante el mismo micrófono que los republicanos utilizaron para contrarrestar las charlas del general, y que era conocida como la radio anti-Queipo, quien afirma: ya están aquí las tropas de Franco, sintiendo lo que han sufrido estos españoles, pero advirtiéndoles que estos sufrimientos han de servirles para regenerar en ellos el hacendado amor a la patria. Otras poblaciones andaluzas se salvaron el 18 de julio porque había un puñado de valientes. Aquí fallaron, pero ahora os podéis resarcir de ello colaborando con la energía y el espíritu de sacrificio hasta llevar a España por donde debe llegar. El general Franco se traslada a Sevilla, donde preside un desfile del Ejército del Sur, a Jerez de la Frontera, Cádiz y Málaga. En esta última ciudad repite uno de los mensajes centrales de tales días: alerta falangistas, que la guerra no ha terminado. En Granada insiste en otro de sus mensajes en la repulsa al liberalismo y en la defensa de la tradición española. El 31 de mayo, las tropas italianas embarcan en Cádiz. Serrano Súñez y una nutrida delegación española les acompañan. O sea que reconozco que el que pierde tiene que pagar. Y nosotros perdimos, por lo tanto, aunque considero que la factura fue muy alta, que tampoco había necesidad de hacerla así de alta, pero reconozco que era una conclusión lógica y normal, que si nosotros hubiéramos ganado, nosotros también hubiéramos pasado factura, aunque no de ese montante, porque eso fue verdaderamente impresionante. La llegada de la guerra civil, pues las cofradías se pararon y tuvieron que los responsables de las cofradías pues ocultar, esconder y salvaguardar lo que eran las imágenes, sobre todo las más valiosas, porque otras, como eran las imágenes secundarias, como eran ángeles, etcétera, etcétera, pues esos fueron quemados por aquellos desaprensivos. Y también el patrimonio de la iglesia, pues resulta, por ejemplo, un retablo que había extraordinario y excepcional en la iglesia de la Merced, fue destruido totalmente. La prueba la tenemos desde entonces, pues la iglesia no tiene ningún retablo. También hubo otros muchos deterioros en conventos y bueno, y las imágenes, gracias a Dios, como fue nuestro Padre Jesús, como fueron el Cristo de la Misericordia, el Cristo de la Respiración, esos fueron continuamente escondidos para que no fueran, salvaguardados para que no fueran encontrados por esas manos destructoras que después llevaron a salvaguardar. Y hoy en día la vida se salvó de las personas aquellas porque no pudieron cogerla a tiempo aquellas personas que iban persiguiéndola. La reliquia de Jaén, el Santo Rostro, que es el máximo representante en las reliquias de la Semana Santa, de la Pasión de Cristo, pues también sufrió el robo y después de la guerra, pues gracias a Dios se lo encontraron y lo tuvieron que rescatar ya fuera de España. Y inclusive pues la cruz que enmarca y pone cúspide a lo que es el marco estaba totalmente desaparecida y posteriormente hubo que hacerle una nueva que es la que tiene actualmente. Recuperar la imagen en movimiento, el archivo fílmico, recuperar nuestra memoria, la memoria de nuestros mayores, lo que fuimos o lo que fueron en otra época nuestros padres o abuelos. ¿Qué importa la calidad técnica? Lo importante es el contenido. En la primera mitad de los años 30, antes de la Guerra Civil y al finalizar esta,
al principio de la década de los 40, poco a poco fueron apareciendo en Jaén los primeros operadores aficionados al cinematógrafo, gracias a los cuales documentos de contenido familiar y privado nos permiten recrearnos en la vida cotidiana de épocas ya lejanas. Lo que estamos viendo es como si por arte de magia algunas fotos de la época cobraran vida. Como estas del automóvil y la merienda en el campo. La yegua con su potrillo. Las niñas y el juego de la comba. El triciclo con la niña que saluda a la cámara y esta imagen encantadora de la abuela sobre el borriquillo. Europa estaba en guerra y Jaén tenía miedo, como el resto de España, a verse involucrada nuevamente en un conflicto bélico. El 23 de octubre de 1940, Franco se entrevistó con Hitler en Hendaya y en toda España no se hablaba de otra cosa. ¿Qué habría sucedido en ese encuentro? ¿Qué ocurriría después? La música que suena de fondo es la que la banda alemana interpretó en el andén de la estación de Hendaya, rindiendo honores a los dos jefes de Estado de aquel entonces, Franco y Hitler. Don Ramón Serrano Súñer, ministro de Exteriores de aquella época, protagonista de excepción en Hendaya y que se reuniría más tarde nuevamente con Hitler en el Berghof, me lo contó de la siguiente manera. En Hendaya no salió bien porque no podía salir bien. Franco fue allí y claro, pues Franco tenía toda su historia. Franco no era un dialéctico ni un hombre acostumbrado y empezó a contarle a Hitler con todo detalle la historia desde el Barranco del Lobo, desde el tiroteo del ferrocarril de las minas del Rif, en fin, desde el acuerdo internacional para el establecimiento de los mandatos y la injusticia con España y el duque de Almodóvar del Río y no sé qué, no sé cuántos. Eso al otro, pues, porque Hitler era un gran histrión. Cuando quería era una persona muy fina, cuando quería era una persona muy cariñosa y cuando de verdad se dejaba abandonar a sí mismo era brutal y ordinario. Y mientras Franco piensa, yo soy el que conoce la historia, todo, y muy contento, le explica todos los detalles, pues Hitler hace esto. Empieza a bostezar de un modo estertório, sin nada, y Franco sigue, porque sigue entonces el duque de Almodóvar, y bostezó 15 o 20 veces seguidas, con una mala educación tremenda, que decía bien claramente, a mí todo eso me importa tres pepinos. Al día siguiente él se iba a Montuar a encontrarse con Petain. Lo hecho es que quedamos adheridos al tripartito, que era la alianza militar. Hitler, bueno, era, pero ahora de un modo brutal, como si fuéramos unos chiquillos. Pero ahora, aquí, un juramento de hombres, el silencio, porque claro, en la guerra, por ejemplo, comentaba él, claro, lo más importante es la sorpresa. Si un día España intervenía sin saberlo los otros, el hecho de la sorpresa ya era una victoria grande, ¿verdad? Aquí se guarda un silencio tremendo. Y dijo, para no insultarnos directamente a nosotros, dijo de un modo genérico, sí, porque los latinos son unos charlatanes. Y él me miró así mucho. Digo, bueno, mire usted, no insista, porque a mí el secreto me interesa tanto más y más que a ustedes. Nosotros vivimos casi de la caridad de los aliados que nos conceden unos llamados Navy Cert, que son unos permisos para que los barcos que traen trigo del Canadá o de la Argentina puedan llegar a nuestros puertos sin que los hundan los ingleses, los aviones de manera. Si se supiera solo que habíamos firmado aquí una adhesión muy teórica, yo ya me podía despedir de Sir Samuel Hall y del embajador americano, no nos darían jamás un Navy Cert y a España no llegaría una tonelada de trigo. Y ese pan malo y negro y escaso que damos al pueblo español no se lo podremos dar ni eso. ¿Qué te recuerdas de aquello?
que cogiste el tren en Irún. Nada, cogí el tren porque me han mandado. Sí, bueno. Y luego con ese tren llegaste hasta San Sebastián. El tren me han mandado llevar a Franco a la conferencia, me fui a Endaya y luego a San Sebastián. Eso me ha mandado a mí el director de la Renfe. A la vuelta por nada, las caras ya muy serias. Las caras ya cambiaron. La prueba es que me vino a casa y me dijo cuando estábamos allí, le estoy preguntando, y me dice, oye, dice, sabes que he notado la cosa muy seria. Aquí no me parece que ha habido ningún arreglo. Cuando bajaban a la Unión, cuando iban a hablar, cuando cambiaban de coches, que se iban al de más adelante, otros 2 coches que había más adelante. Él iba allí. Más adelante de la nuestra. Sí, era el coche de Hitler. El coche de Hitler. ¿El coche francés o alemán? Sí, alemán. Yo estaba tranquilo, preocupado por si teníamos algún accidente y estaba con precaución en la máquina, por miedo si había algún estado, o algún atentado o alguna cosa así. El caudillo sale al balcón del Palacio Nacional y su presencia es acogida con clamoroso entusiasmo por los 10.000 camaradas de las falanges juveniles de Franco. El 6 de diciembre de 1940, poco después de finalizar la guerra, Franco dictó la ley por la que se creó el Frente de Juventudes. Los jóvenes españoles quedaron sometidos a un orden rígido, casi militar. Poco antes, el 27 de septiembre, había muerto Julián Besteiro en la cárcel de Carmona, e inmediatamente después, Manuel Azaña en Monteguano. Eran tiempos difíciles. En Jaén, como en el resto de España, muchos jienenses no se apretaban el cinturón, simplemente se lo comían. La moda, con el paso del tiempo, nos marca perfectamente la época. Unos desarraigados, con americanas o abrigos con los bolsillos al otro lado. A las prendas se les daba la vuelta para aprovecharlas mejor. Y mientras tanto, los otros, a la moda del momento, impecables, los zapatos de Topolino y el peinado arriba España. Mi padre tenía un amigo muy amigo suyo, que era Manuel Zafra, que iban siempre, todas las mañanas, iban a estrenar bicicleta porque corrían, les gustaba correr en carreras, iban a la Vuelta Ciclista de Andalucía, y que estaban todos los días juntos. Y se enteró que iba el Jaén a empezar a publicarse el diario Jaén, y acordaron de hacerse suscriptores. Y fueron los dos al mismo día, quizás 2 o 3 días antes de que empezara el periódico, y desde el primer día en mi casa está el periódico. Hoy es muy normal enterarse por la televisión, por otros medios, pero en aquella época, hablando de hace 30, 40, 50 años, solamente era el periódico lo que tenía las noticias más relevantes.